Actualmente, el mundo entero parece estar al borde del abismo. La OTAN ha aprobado el uso de armas de largo alcance por parte de Ucrania para atacar a Rusia, y Ucrania, sin titubear, ha lanzado ataques contra territorio ruso en los últimos días. La posibilidad de una tercera guerra mundial se vuelve cada vez más real si nadie interviene para detener esta escalada. Sin embargo, gracias a Dios, aún tenemos esperanza. Una persona que podría ser usada por Él para detener este conflicto y permitir que la humanidad continúe su camino en paz. Ese hombre es Donald Trump, quien ha sido retratado como el villano en la narrativa política global, pero que, durante su mandato presidencial, no desató ninguna guerra. Por el contrario, trabajó para terminar varios conflictos. En esta vida no hay coincidencias, y muchos creen que Trump podría tener un papel especial en estos tiempos difíciles. Analizaremos 7 señales que sugieren que él podría estar siendo usado por Dios en estos últimos tiempos. Es posible que sea un elegido. La Biblia está llena de personajes que, a simple vista, parecían los menos indicados para llevar a cabo una misión sagrada. No olvidemos que Moisés, criado en la opulencia egipcia, terminó guiando a su pueblo a través del desierto, que David, un simple pastor, fue ungido como rey, e incluso Jesús, hijo de un humilde carpintero, desafió al mundo entero. ¿Y si algo similar ocurriera hoy? En tiempos de caos, Dios puede elegir a alguien inesperado para cumplir su propósito, como lo ha hecho siempre. En la Biblia leemos: «Pero Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte». Hoy vamos a desvelar las 7 señales bíblicas en la vida de Trump. Presta atención, porque algunas de estas señales se relacionan con profecías que aún no se han cumplido. Deja en los comentarios tu opinión. ¿Crees que estas señales son obra de Dios o piensas que no tienen este significado bíblico? Y si consideras que hay otras señales, ya sea a favor o en contra, compártelas también en la caja de comentarios. Empecemos con la primera señal. Primera señal: el número 45 y la profecía de Ciro. Trump es el presidente número 45 de los Estados Unidos. Curiosamente, en el capítulo 45 de Isaías encontramos un mensaje inquietante. Dios llama a Ciro, un rey extranjero, un líder fuera del pueblo de Israel, para cumplir una misión divina. La profecía de Isaías 45 menciona a Dios diciendo: «Yo soy el Señor, que te ha llamado por nombre, aunque tú no me conoces». Ciro, también conocido como Ciro el Grande, fue el rey de Persia que, contra todo pronóstico, se convirtió en un instrumento de liberación para el pueblo de Israel. Este monarca, a pesar de ser un extranjero, fue reconocido en la Biblia como un ungido de Dios. En Isaías 45 vemos un caso único y profundamente simbólico. Dios elige a un líder que no forma parte de su pueblo para cumplir un propósito divino. La misión de Ciro fue sorprendente: liberar a los israelitas de su cautiverio en Babilonia y permitirles regresar a Jerusalén para reconstruir el templo. En la historia de Israel, el pueblo elegido de Dios, esto fue un acto de restauración monumental. Dios escogió a alguien que no lo conocía profundamente, pero que cumplió una misión que, sin saberlo, impactó a millones. Ciro fue ungido, sí, pero no era el típico hombre de Dios. Era un líder inesperado, alguien que no se alineaba con lo sagrado, y sin embargo, fue elegido para liberar a Israel. El profeta Isaías proclama que el Señor lo llamó por su nombre y le entregó la victoria, incluso sin que lo conociera. Y es que, en la Biblia, Dios no siempre elige a quienes parecen más aptos según nuestros ojos. A veces escoge a aquellos que desafían nuestras expectativas,
a aquellos que, como Ciro, sorprenden incluso al pueblo que vienen a ayudar. Entonces, ¿podría haber un paralelismo entre Ciro y Trump? ¿Y si esta no fuera solo una profecía del pasado, sino una visión de lo que estaba por venir? Trump es un hombre cuya vida ha sido de todo menos convencional. Un hombre de negocios, alguien que muchos veían como improbable para llegar al poder. Al igual que Ciro, Trump ascendió al liderazgo sin la bendición de las élites religiosas. No se trata de que Trump sea perfecto, ni mucho menos, pero tal vez no es su perfección lo que cuenta, sino su propósito. Quizás, como Ciro, su misión no requiere una fe profunda ni un conocimiento detallado de la Escritura, sino simplemente una posición y una disposición. Trump, sin saberlo, podría estar cumpliendo un papel en un plan que lo supera. Y no es eso lo que tantas veces vemos en las páginas de la Biblia. Dios utiliza a quien menos esperamos. La segunda victoria de Trump en las elecciones de Estados Unidos ha sido percibida por algunos como la confirmación de que es un elegido para proteger a Israel y cumplir un propósito divino, incluso sin ser consciente de ello. Y esto nos lleva a la segunda señal. Segunda señal, el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel. En un movimiento inesperado que dejó al mundo sin palabras, Donald Trump hizo lo que otros presidentes ni siquiera habían contemplado. Trasladó la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, reconociéndola oficialmente como la capital de Israel. Fue una decisión cargada de simbolismo, interpretada por muchos como una reafirmación de que Jerusalén es la capital eterna e indivisible del pueblo judío, tal como proclamaron los profetas. Con este acto, Trump alineó la política estadounidense con las antiguas promesas bíblicas sobre el retorno de Jerusalén al corazón de la nación de Israel. Para algunos, este movimiento fue más que política. Vieron en Trump a un defensor de Israel, reforzando el vínculo histórico entre la nación y su capital sagrada. En la Biblia, Dios lo dice claramente: «Bendeciré a quienes te bendigan». Esta es una promesa de que quienes bendigan a Israel serán bendecidos. Jerusalén es mencionada más de 800 veces en la Biblia. Es el lugar donde Dios estableció su nombre, la ciudad que sostiene la esperanza del pueblo de Israel y la promesa de que Dios no abandona a su pueblo. Reconocer oficialmente a Jerusalén como la capital de Israel no es solo una declaración, es un acto cargado de simbolismo, y algunos creen que solo un elegido se atrevería a hacerlo. Este reconocimiento se interpretó como un paso simbólico hacia la preparación de la venida del Mesías, según los textos de Ezequiel y Apocalipsis. Hacer de Jerusalén un centro espiritual marca el inicio de los eventos apocalípticos. La reconstrucción del templo no es solo un acto físico, es el símbolo de la restauración final de Israel y de la cercanía de Dios con su pueblo. Ezequiel lo describe como el lugar donde Dios pondrá su santuario para siempre, señalando el retorno divino y una paz eterna en Jerusalén. Apocalipsis lleva esta visión aún más lejos, mostrando a la nueva Jerusalén descendiendo del cielo, un lugar donde Dios habitará con los hombres. En este desenlace, Jerusalén se convierte en la ciudad eterna, el centro de una creación transformada, sin dolor ni muerte. Por lo tanto, reconocer a Jerusalén como la capital de Israel fue mucho más que una decisión política controvertida. Para muchos, fue el cumplimiento del inicio de una profecía bíblica. Desde ese momento, Trump es visto por algunos como alguien con una misión especial para proteger a Israel en tiempos de necesidad. Un elegido para cumplir las profecías que aún no se han realizado en Jerusalén. Pero Trump no se detuvo ahí. Continuó protegiendo a Israel, como lo demuestra la siguiente señal.
Tercera señal, la firma de los acuerdos de Abraham. Los acuerdos de Abraham, firmados en 2020, representaron un paso sin precedentes. En un giro inesperado de la diplomacia, Trump se convirtió en el mediador que logró reunir a Israel y a varios países árabes con un mismo propósito: la paz. Este acuerdo sorprendió al mundo, especialmente en un contexto donde las relaciones entre estas naciones parecían marcadas por años de conflicto, desconfianza y promesas incumplidas. Para muchos fue simplemente un movimiento político, para otros una señal de algo mucho más profundo. Desde una perspectiva bíblica, el nombre Acuerdos de Abraham resuena con una fuerza especial. Con Abraham, Dios estableció su promesa para formar un pueblo, el pueblo de Israel. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham es el padre de Israel y el patriarca de tres grandes religiones: cristianismo, judaísmo e islam. El nombre de estos acuerdos no fue elegido al azar. Representa la unión de todos los pueblos bajo un linaje común y la promesa de una tierra de paz. Las antiguas escrituras hablan de tiempos como este, y para muchos, las palabras parecían cobrar vida. En la Biblia leemos: en aquel día habrá una calzada de Egipto a Asiria. Israel será tercero con Egipto y con Asiria, para bendición en medio de la tierra. Sin embargo, justo cuando la esperanza florecía, surgieron voces de cautela. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. La alegría de este acuerdo se mezcló con incertidumbre, mientras muchos buscaban señales en el horizonte. En la Biblia, la paz en Medio Oriente tiene una gran relevancia, siendo un posible preludio de eventos trascendentales. Algunos cristianos ven en estos acuerdos un acercamiento a las profecías bíblicas, una manifestación de que tiempos importantes están cerca. Pero surge la pregunta: ¿por qué Trump? ¿Por qué él entre tantos líderes mundiales? Muchos se han cuestionado si hay una intención divina detrás de esto. Trump no es el prototipo de un pacificador convencional. Sin embargo, sus acciones en este caso desafiaron todas las expectativas. Es como si, en medio de las tensiones, alguien le hubiera concedido la capacidad de lograr lo que otros no pudieron. Este acuerdo se convierte en una señal clara de que no es solo diplomacia. Algo más podría estar ocurriendo. Es posible que estos acuerdos, con sus implicaciones de paz y promesa, realmente simbolicen el cumplimiento de las Escrituras. Para quienes creen en un propósito divino, la respuesta parece clara. Sin embargo, las Escrituras también advierten que la paz puede ser temporal y que su ruptura dará paso a la guerra. Esta profecía de paz y su posterior ruptura nos lleva directamente a la siguiente señal. Cuarta señal. Tras perder la presidencia, Israel entra en guerra. La derrota de Donald Trump en las elecciones de 2020 fue un giro inesperado para muchos de sus seguidores y un momento de gran incertidumbre. Su salida de la Casa Blanca marcó el inicio de una nueva etapa. Una etapa que, para algunos, tenía más que ver con los planes divinos que con los vaivenes de la política. Mientras el mundo observaba el cambio de liderazgo, algo comenzó a gestarse lejos de las fronteras estadounidenses. Algo que encendió todas las alarmas. Israel, el pueblo elegido de Dios, volvió a enfrentarse a la amenaza de la guerra. La frágil paz que había durado algunos años comenzó a resquebrajarse, y los ecos de un conflicto antiguo regresaron, golpeando una vez más la región sagrada. Pero esto ya estaba escrito en la Biblia. En Zacarías 12 leemos esta profecía. Esta es la palabra del Señor acerca de Israel. El Señor, quien extendió los cielos, echó los cimientos de la tierra y formó el espíritu del hombre en su interior, afirma: convertiré a Jerusalén en una copa que hará tambalear a todos los pueblos vecinos.
Judá será sitiada, lo mismo que Jerusalén, y todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día convertiré a Jerusalén en una roca inconmovible para todos los pueblos. Los que intenten moverla quedarán despedazados. Este antiguo y oscuro versículo parece tomar vida en un contexto moderno. Israel, rodeado de enemigos y enfrentado a nuevas amenazas, vuelve a ser el centro de la tensión. Para algunos, esta guerra no es solo un conflicto más. La Biblia habla de tiempos en los que Israel será puesto a prueba, y muchos ven en la ausencia de Trump en la presidencia un factor crucial en esta etapa de turbulencia. Es como si su salida hubiera abierto una puerta hacia tiempos oscuros, una prueba para el pueblo de Dios. La salida de Trump, seguida por la guerra en Israel, es para algunos un recordatorio de que las batallas no terminan, que siempre hay un propósito detrás de cada prueba y que el destino de los elegidos, ya sean pueblos o personas, no se decide en las urnas, sino en algo mucho más grande. La Biblia nos habla de Israel como el pueblo que Dios protegería y amaría eternamente. En Génesis 12, Dios le promete a Abraham: «Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré». Este versículo nos lleva directamente a la siguiente y poderosa señal. Quinta señal: esquiva una bala por milímetros. Durante un mitin en Butler, Pensilvania, el 13 de julio de 2024, Trump se encontraba de pie frente a una multitud apasionada, hablando con la seguridad que lo caracteriza. En medio de su discurso, realizó un movimiento casual. Giró ligeramente la cabeza hacia la derecha para leer un cartel que alguien sostenía entre la multitud. Fue un gesto casi imperceptible, un acto insignificante que cualquiera podría haber hecho. Sin embargo, ese pequeño movimiento marcaría la diferencia entre la vida y la muerte. En ese instante, un atacante disparó. La bala surcó el aire con precisión mortal, dirigida directamente hacia él. Pero, en lugar de impactar de lleno, el proyectil rozó la oreja derecha de Trump, apenas deslizándose por su piel. El escenario cambió drásticamente en cuestión de segundos. El caos y la conmoción se apoderaron del lugar. La multitud, inicialmente ajena al peligro, estalló en gritos y confusión. Mientras tanto, Trump se llevó la mano al oído, sintiendo el calor y el impacto del disparo, sin comprender del todo lo que acababa de suceder. Ese giro casual de su cabeza había sido suficiente para desviar la bala que, de otra manera, habría puesto fin a su vida. Más tarde, Trump comentó que si no hubiera girado la cabeza, no estaría vivo. En la red social X, antes Twitter, escribió: «Solo Dios impidió que sucediera lo impensable». La bala pasó a milímetros de su vida, pero no lo tocó. Este evento dejó a muchos reflexionando. ¿Fue esto un simple acto de azar o acaso una intervención de algo mucho mayor? Para algunos fue pura suerte, pero otros, quienes ven más allá de lo casual, lo interpretaron como una señal, una prueba de que Trump no estaba solo en ese momento. No es la primera vez que un líder parece ser protegido de manera inexplicable. Este incidente se suma a una serie de eventos que invitan a pensar si existe un propósito divino detrás de su vida y misión. En la historia de David, cuando huía de Saúl, el futuro rey de Israel fue preservado una y otra vez de situaciones de muerte. También está el relato de Daniel, quien en la cueva de los leones fue protegido de lo inevitable. El ángel del Señor cerró la boca de los leones. Cada uno de estos eventos no fue solo una muestra de poder, sino una afirmación de que Dios protege a quienes tienen un papel que cumplir. Muchos creen que lo sucedido con Trump se encuentra en la misma línea. No fue azar ni casualidad, fue intervención. Para quienes ven este evento con ojos de fe, no hay dudas.
El disparo fallido fue una señal de que Trump no está solo, de que hay un plan que lo rodea y una misión que aún debe cumplirse. El Salmo 91 es una promesa de protección divina. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. A sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. La bala desviada parece un eco de esta promesa, un recordatorio de que Dios puede usar su poder para mantener a salvo a aquellos que están en el lugar que Él ha determinado. Este evento inesperado podría estar revelando que, en el corazón de la tormenta, hay un propósito que aún no hemos visto en su totalidad. Para quienes creen, esto no es simplemente un giro de suerte. Es el recordatorio de que cuando Dios tiene un plan, nada puede detenerlo. Aquel día en Butler, un segundo fue suficiente para cambiar el curso de una vida y quizás de la historia misma. La pregunta entonces ya no es si fue azar o destino. La verdadera pregunta es, ¿para qué fue preservado? ¿Qué propósito debe aún cumplir? Algunos creen que su misión está ligada a la defensa del pueblo de Israel y al cumplimiento de un plan mayor que todavía está desarrollándose. Sexta señal: políticas pro vida. Desde el inicio de su mandato, Donald Trump adoptó una postura clara y decidida sobre un tema que ha dividido profundamente a la sociedad: la defensa de la vida desde la concepción. Durante su presidencia, promovió políticas pro vida y nominó a jueces conservadores a la Corte Suprema, jueces que con sus decisiones inclinaron la balanza en favor de restringir el aborto. Para algunos, este acto fue solo una política más, pero para la comunidad cristiana, especialmente para aquellos que ven en la vida un don sagrado, fue una señal poderosa, un indicio de que Trump estaba actuando en línea con principios divinos, protegiendo a los más indefensos, aquellos que aún no pueden hablar. En la Biblia la vida es vista como un regalo de Dios, algo que debe protegerse y respetarse. El Salmo 139 dice: «Tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras». Estas palabras resaltan la convicción de que cada vida es obra de Dios, una creación divina que merece cuidado y protección. Al adoptar una postura a favor de la vida, Trump se ganó el apoyo de muchos cristianos que vieron en él a alguien dispuesto a defender este principio. Y es aquí donde Trump, un líder que a menudo desafía las normas convencionales, se convierte en un defensor de la vida en un momento crítico. Mientras el mundo sigue debatiendo el valor de la vida desde sus primeros momentos, su administración apoyó leyes y políticas que buscaban proteger a los más vulnerables. Desde el punto de vista bíblico, la defensa de la vida es un principio sagrado. En la Biblia Dios dice: «Antes de que te formara en el vientre, te conocí». Este versículo es un recordatorio de que cada vida tiene un propósito, una razón de ser, y que desde el vientre ya somos conocidos y llamados por Dios. Para quienes interpretan los tiempos a través de la Escritura, las políticas de Trump fueron un reflejo de esta verdad eterna. No se trataba solo de cambiar leyes, sino de hacer eco de un mandato espiritual: proteger a aquellos que no tienen voz. La nominación de jueces conservadores fue también un acto estratégico, un movimiento que aseguró que estas políticas puedan sostenerse en el tiempo. En cada decisión pro vida, en cada juez que apoyó estas leyes, quienes creen en su propósito vieron un reflejo de un valor bíblico, una promesa de que Dios no abandona a los indefensos. Trump, quien en otros aspectos no parecía un líder espiritual convencional, dio un paso que muchos interpretan como un mandato de protección hacia lo más sagrado: la vida. Para algunos esto no fue una coincidencia, sino un acto de valentía y obediencia hacia principios que, según creen, no provienen de la humanidad, sino de Dios.
Para muchos, esta postura a favor de los más vulnerables es una prueba de que, incluso en medio de las controversias, su papel en la historia podría tener un propósito mayor. Porque, para quienes creen, no hay acto de defensa hacia los indefensos que no resuene en el corazón mismo de Dios. Pero hay otra señal que muchos consideran parte importante de su misión. Séptima señal: defensa de la libertad religiosa. Durante su administración, Donald Trump defendió la libertad religiosa de una manera que pocos líderes en su posición se habían atrevido. Firmó órdenes ejecutivas que no solo protegían, sino que reforzaban el derecho de las organizaciones religiosas a acceder a financiamiento gubernamental, sin comprometer sus creencias. En un momento en el que muchas personas sentían que la libertad de expresar su fe se estaba debilitando y marginando de la vida pública, Trump intervino. Defendió el derecho a orar en las escuelas, respaldó a empleados públicos en su libertad de expresar sus convicciones religiosas y lanzó iniciativas en defensa de comunidades cristianas en el extranjero, muchas de ellas perseguidas por su fe. No hubo exigencias de adaptarse o de ocultar sus creencias. Fue una declaración poderosa en un momento crítico, un apoyo inquebrantable a los valores religiosos y a los derechos de los creyentes. Para algunos, esto fue simplemente un acto político, pero para otros fue un destello de algo más profundo, una señal de que Dios estaba usando a un líder improbable para devolver un valor que muchos consideraban perdido. En el Evangelio de Mateo, Jesús dice: «Vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Para quienes ven en estos actos una señal, la historia de Trump parece seguir el patrón de los antiguos líderes bíblicos, aquellos que, aún sin ser perfectos, fueron llamados a proteger el espacio donde la fe podía florecer. Jesús también dijo: «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Algunos ven en la defensa de la libertad religiosa de Trump un eco de esta verdad, un recordatorio de que la verdadera libertad incluye el derecho a vivir conforme a las propias creencias. Sus órdenes ejecutivas y palabras a favor de la oración en las escuelas no fueron solo medidas políticas, sino un grito de apoyo a un derecho sagrado. En la Biblia leemos: «Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y busca mi rostro, y se aparta de su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, y perdonaré su pecado, y restauraré su tierra». Para aquellos que creen en el propósito divino de Trump, estos actos no fueron meros gestos políticos. Parecía que con cada firma y cada discurso reavivaba un compromiso con Dios, defendiendo la posibilidad de que cada individuo viva su fe sin miedo ni restricciones. Fue una postura que incomodó a muchos, pero que para otros era una señal clara de que algo mayor estaba guiando sus pasos. En un momento en que hablar abiertamente sobre religión podía ser visto como inapropiado, Trump desafió esta corriente. Al hacerlo, dio un mensaje contundente: la fe y la libertad religiosa no solo debían respetarse, sino protegerse a toda costa. Estas son las 7 señales de que Donald Trump podría ser un elegido de Dios. Pero, ¿tú qué piensas? ¿Crees que la relación bíblica tiene la suficiente fuerza para sostener esta afirmación? ¿O consideras que los versículos citados no están relacionados? Deja tu opinión en los comentarios.